Previamente en Movies and Actors SF, en el video anterior vimos varias sagas cinematográficas exitosas que han hecho parte de nuestra vida cinéfila. Como el video anterior estaba quedando largo, decidí dividir el video en dos partes. Por eso hoy en Movies and Actors SF les traemos 15 sagas cinematográficas parte 2. Espero que tu favorita se encuentre en este top. Ahora sí, sin más créditos, empecemos con el top de esta semana. Rueda la torre. Matrix, hecha entre 1999 y 2003. Abro el escudo antimisiles porque Matrix Reloaded y Matrix Revolutions no suelen ser demasiado bien recibidas por parte del colectivo cinéfilo. Pero soy incapaz de no defender a capa y espada la saga de Neo, que arrancó en el año 1999 de la mano de las hermanas Wachowski, Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Lawrence Fishburne. Por si todo lo descrito en la trilogía les parece poco, pueden complementarlo con la maravillosa colección de cortometrajes de animación recopilada en Animatrix. Pero recordemos la última entrega estrenada en el 2021 llamada Matrix Resurrecciones, que aunque fue una cinta excelente, yo no la disfruté no porque fuera mala, sino porque al lado mío había un sorete de mí que no paraba de decir que estaba en la Matrix y gritaba como un loco. Pero eso es otra historia. X-Men entre el año 2000 y 2020. El nutrido paso de la Patrulla X en la gran pantalla es lo más parecido a una montaña rusa que podamos imaginar en términos de calidad. Las dos primeras X-Men son todo un referente para el cine de superhéroes tal y como lo concebimos hoy en día, solo superadas por la brillante primera generación de Matthew Vaughn y por la espléndida Logan. No obstante, la otra cara de la moneda nos deja títulos como La Decisión Final, X-Men Orígenes Wolverine o Fénix Oscura, que es mejor olvidar. Por suerte, ahí está el mercenario mal hablado equilibrando la balanza y salvando el día con las dos increíbles Deadpool. Y no podemos dejar por fuera su última entrega llamada Los Nuevos Mutantes, película que no fue tan bien recibida por los críticos, pero que a mí no me desagradó tanto. Rápidos y Furiosos, hechas entre el 2001 y 2019. Pese a que no le gusta a todo el mundo, Rápidos y Furiosos es una de las sagas más famosas del cine, con más de 9 entregas incluyendo su spin-off. Se ha convertido en una de las más taquilleras de la historia. Coches de lujo, vibrantes e increíbles escenas de acción y un reparto lleno de chicos malos y mujeres deslumbrantes. ¿Qué puede mal ir sal? En mi opinión, Rápidos y Furiosos cuenta con varias películas entretenidas que son geniales para pasar un buen rato. Si quieres desconectarte y divertirte, esta es una de las sagas de películas que tienes que ver. A estas alturas de la saga tan solo queda que Toretto y compañía vayan al espacio. No, espera un momentico. No, sí, ya fueron al espacio, ¿no? Eso decían en broma antes de estrenarse la número 9, pero resulta que sí fue así y todo lo que comenzó como una carrerita de carros clandestina ha mutado en una franquicia multimillonaria cargada de acción y set piece imposibles que ya tiene hasta sus propios spin-off. Harry Potter, películas filmadas entre el 2001 y 2018. ¿Cómo íbamos a olvidarnos de la saga de Harry Potter? Ya sabes que a nosotros nos encanta, pero ¿realmente estamos ante una de las mejores sagas de la historia? No sabría responder a esto, pero lo que sí sé es que cuenta con una legión de fans que adoran a sus protagonistas. La serie cinematográfica de Harry Potter nos cuenta las aventuras de un joven mago y sus amigos en la deslumbrante escuela de Hogwarts. A lo largo de la saga nos involucramos en un sorprendente universo lleno de magia en el que también hay lugar para los hechiceros más oscuros. Sin duda una de las sagas modernas que hay que ver sí o sí para los amantes de la fantasía y el cine de aventuras. Y es que Warner ha hecho un gran trabajo en dar forma al arco argumental basado en los libros con el mismo nombre de la escritora J.K. Rowling, en 8 largometrajes que con el paso del tiempo fueron ganando progresivamente en oscuridad, profundidad y solidez cinematográfica. El Señor de los Anillos, películas hechas entre el 2001 y 2014. El Señor de los Anillos es probablemente la obra cinematográfica más completa de Peter Jackson hasta la fecha. Basada en las novelas de J.R.R. Tolkien, escritas entre 1937 y 1949, la historia nos sumerge en la Tierra Media para seguir las aventuras de Frodo y sus compañeros por destruir el Anillo Único. En mi opinión, no tengo ninguna duda de que estas cintas entrarían en mi top favorito de sagas de películas. Con una labor titánica, Peter Jackson hizo lo imposible para dar forma a 3 maravillas que vieron recompensados todos los esfuerzos con los 11 Oscar que recibió El Retorno del Rey en el 2003. Esta franquicia también contó con 3 películas
películas del Hobbit y una versión animada del Señor de los Anillos del año 1978, dirigida por Ralph Bakshi. Estas no corrieron con el mismo éxito en taquilla, sin embargo, creo que como películas de aventuras son bastante disfrutables. Jason Bourne, películas hechas entre el 2002 y 2016. Puede dar la sensación de que con nombres como James Bond o Ethan Hunt, Jason Bourne no tenga cabida en una selección como esta, pero nada más lejos de la realidad. La saga Bourne es considerada una de las más disfrutables del cine de acción actual. Jason Bourne se ha convertido en uno de los personajes clave del género de acción. En este caso nos encontramos ante un asesino de la CIA que sufre amnesia disociativa y que es incapaz de saber quién es. Una saga de suspenso con un personaje memorable creado por el autor Robert Ludlum. Entre el reparto de Bourne encontramos a Matt Damon, Johan Allen, Brian Cox, Franka Potente, Karl Urban o Julia Stiles y también el maravilloso Jeremy Renner. Spider-Man, películas hechas entre el 2002 y 2007. Con el permiso de Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rodman, directores de la maravilla animada Spider-Man Un Nuevo Universo, el realizador que mejor ha entendido el famoso Hombre Araña y su universo ha sido Sam Raimi. Por muchos memes en las que haya terminado involucrado Spider-Man 3, la segunda entrega de las aventuras y desventuras de Peter Parker de Tobey Maguire continúa siendo hasta el día de hoy una de las grandes adaptaciones del cómic a la gran pantalla que hayamos podido disfrutar. Batman, hechas entre el 2005 y 2012. Aunque contamos con diversas adaptaciones al cine protagonizadas por Batman, no podíamos dejar afuera de esta lista la magnífica trilogía del Caballero Oscuro. Puedes amar u odiar a Christopher Nolan. Aquí en el canal lo amamos y por eso le dedicamos un video hablando de su filmografía, que la puedes encontrar aquí. Pero hay que reconocer que su aproximación al mito de Batman sentó un antes y un después en el subgénero y ofreció al público momentos y personajes memorables como el Joker de Heath Ledger. Una vez más se nos cuenta cómo Batman debe enfrentarse a las amenazas de Gotham. No obstante, a diferencia de lo que pudimos ver en las adaptaciones de Burton o de Schumacher, esta vez estamos ante una historia mucho más realista y cercana. Saga del Infinito, hechas entre el 2008 y 2019. La saga Vengadores o Avengers es el punto de encuentro de todas las películas de Marvel. De hecho, me atrevería a decir que las películas de Vengadores son más que cine. Es un auténtico fenómeno social. En el reparto de esta saga encontramos a estrellas hollywoodenses como Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Mark Ruffalo, Tom Holland, Jeremy Renner y Tom Hiddleston. Sin lugar a dudas nos encontramos ante una de las mejores y más ambiciosas sagas del cine actual. El universo cinematográfico de Marvel y su saga del infinito, más que un proyecto fílmico, es una obra de ingeniería narrativa articulada a través de 3 fases, 2 décadas y 22 o más largometrajes, una auténtica odisea cósmica que comenzó y terminó junto al Iron Man de Robert Downey Jr. y que ha dejado a su paso miles de millones de beneficios en taquilla. John Wick, películas hechas entre el 2014 y 2019. ¿Hablamos de otra saga de películas de acción? Si bien es cierto que al día de hoy no podría considerarse una saga como tal, hay grandes planes de futuro para John Wick. Esta franquicia promete convertirse en una de las grandes sagas del cine de acción moderno, y es que ya se ha confirmado varias entregas y spin-off de esta serie cinematográfica. Protagonizada por Keanu Reeves, John Wick nos cuenta la historia de un ex asesino profesional que tras la muerte de su perro busca venganza a toda costa. Lo que empezó como una simple historia de venganza se amplió por completo, eclipsando la trama central con la aparición de un universo de asesinos impresionantes. Si te gusta el género de acción, John Wick es una de esas películas que hay que ver, aspirando a convertirse en una de las sagas de películas indispensables. Nunca jamás la muerte de un cachorrito ha merecido ni merece tanto la pena. Piratas del Caribe, películas hechas entre el 2003 y 2017. Cuando Disney creó la saga de Piratas del Caribe inspirada en la famosa atracción de su parque temático, ignoraba por completo el gran éxito que tendría. Con un reparto formado principalmente por Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Stellan Skarsgård, Bill Nighy y Geoffrey Rush, entre otros, esta serie cinematográfica nos cuenta las aventuras de un grupo de piratas que navega por las turbias aguas del Caribe. Los Juegos del Hambre, películas hechas entre el 2012 y 2015. Basada en las novelas de Susan
Collins, la saga de los Juegos del Hambre no pasó desapercibida, pues se compone de varias películas famosas actuales que cuentan, al igual que ocurre con Harry Potter, con un gran número de fans. En ella se nos presenta un mundo distópico en el que los jóvenes tributos de varias zonas del planeta deben presentarse y competir en un evento televisivo bastante macabro en el que solamente puede quedar uno. A raíz de aquí nacerá una nueva rebelión contra un cruel sistema de clases que se convertirá en la trama principal de la historia. Esta fue la saga que dio a conocer a Jennifer Lawrence. Si bien es cierto que es una saga algo irregular, su diseño de producción y sus subtramas amorosas levantaron pasiones entre el público juvenil. Saw, películas hechas entre el 2004 y 2021. Si hablamos de sagas de terror, no podemos dejar de mencionar a Saw. Inspirada en un cortometraje del propio James Wan, las películas de Saw giran en torno a un frío y calculador maníaco que somete a sus víctimas a juegos mortales. Sobrevivir o no dependerá única y exclusivamente de ellos mismos y del valor con el que se enfrenten a las trampas más sorprendentes y terroríficas que puedan llegar a imaginar. Esta es una de las sagas de películas de terror favoritas para muchos. Dos de las características de Saw son sus sorprendentes finales y sus grandes dosis de sangre. Si buscas intensas escenas de gore y guiones llenos de plot twist, esta puede ser tu mejor opción. El Conjuro, películas hechas entre el 2013 y 2019. Películas como El Conjuro, El caso Enfield o El diablo me obligó a hacerlo, y aquí les dejo la reseña de esta cinta, Annabelle o La Monja. Esta saga de películas de terror no solo se ha convertido en la más famosa del cine actual, sino también en la más rentable. Aunque en un principio la saga estaba protagonizada por Ed y Lorraine Warren, el éxito de las primeras cintas del Conjuro dieron pie a una trilogía protagonizada por una muñeca poseída y una película de terror acerca de una monja de lo más inquietante. Viendo el éxito de cada una de ellas, no es de extrañar que esto no sea más que el principio de una saga mucho más vieja. La Momia, películas hechas entre 1999 y 2008. Soy completamente incapaz de hablar de trilogías y sagas sin mencionar La Momia, protagonizada por Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah y Arnold Vosloo. Para mí, esta serie cinematográfica, al menos las dos primeras entregas, tienen todos los componentes para convertirse en una de las franquicias de aventuras más inolvidables. En ella, nuestros protagonistas tienen la mala experiencia de despertar a una malvada y poderosa momia durante una expedición a Egipto. A partir de este momento deberán enfrentarse a toda clase de infortunios en una batalla contrarreloj para evitar el fin del mundo. Es cierto que la última de las entregas es bastante floja, pero las otras dos valen completamente la pena. Ah, sí, también hay un spin-off protagonizado por Dwayne Johnson titulado El Rey Escorpión. Chicos y chicas, si ustedes ya vieron todas las sagas nombradas en este top o hay alguna favorita que no nombre aquí, cuéntenme en los comentarios que yo los leo. Y con La Momia terminamos este top de sagas cinematográficas dividido en dos partes. Hasta aquí llega este video. Quedó un poco largo, pero no se podía más corto porque no quería dejar por fuera tantas sagas o trilogías que han estado con nosotros por tantos años. Aquí les voy a dejar el top de 10 películas de thriller psicológico para que se peguen la pasadita por allí y me digan cuál es su favorita. Mis adictos y amantes del cine, en este momento están saliendo mis redes sociales para que se peguen la pasadita por allá y me visiten. También mi página web donde subo noticias semanalmente. Hagan parte de esta comunidad de cinéfilos suscribiéndose al canal y picando la campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenido. Pueden dejar su like y su bonito comentario. Muchas gracias por verme, por escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos pronto. Chao, chao.